esto, ¿verdad? Sí. Uy, te lo estoy acreditando. Ahí está. Bueno, gracias. Con esto lo paso, ¿no? ¿Pasó? Ahí está, ahí está. Bueno, ahora sí, ahora ya me escuchan. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Vamos. Buen día. Bien. Esta es la comisión número 2 de Civil, licenciatura en Administración de Empresas. Bien. La comisión número 2, conmigo los días lunes de 8 a 10 y los días miércoles con la doctora María Elmina Santucho, con quien compartimos la comisión. Del libro básico que van a tener ustedes, de lo que nosotros llamamos Derecho Civil, es el dossier que lo hemos con los profesores luego de la reforma del Código Civil y Comercial del año 2015. Adecuamos las unidades a la nueva reforma, entonces todas y cada una de las unidades se encuentran en el dossier. Aquí está. Y el Código Civil y Comercial, porque el articulado del código, las definiciones de los articulados de algunas instituciones, conceptos, están aquí. El programa de ustedes, bueno, yo justo tengo del contador, pero ustedes tienen 10 unidades, ¿no es cierto? 10 unidades. El programa lo pueden encontrar en la fotocopiadora. Para regularizar la materia, necesitan como mínimo, o sea, como base, un 70% de asistencia. Y generalmente se hacen 2 prácticos que deben tener aprobados. El práctico 1, cuando terminamos casi la mitad de las unidades y antes de cerrar el cuatrimestre, un segundo. Los dos los deben tener aprobados y con derechos recuperatorios, o sea, si le va mal en el primer práctico, pueden recuperar cada uno de los prácticos. Para rendir los prácticos, y esto escuchen bien, para rendir los prácticos deben tener la asistencia. O sea, las condiciones de la regularidad es la más los prácticos. ¿Han entendido? Para regularizar la materia, tienen que tener la asistencia más aprobados. Debido a la cantidad de alumnos, nosotros nos tenemos divididos por comisiones. El hecho de regularizar la materia los ayuda a ustedes a rendir la materia final, o sea, el día del examen oral. O sea, van y rinden la materia. Examen que son. Ustedes quedan libres o los libres, el examen es doble. Primero tienen que hacer un examen escrito y si aprueban el examen escrito, recién van a un examen oral. La mayoría de ustedes, primera vez que ingresan a la universidad, vienen directamente de haber finalizado la secundaria a la universidad. La mayoría. Algunos no. Pregunto, contesten. ¿Ah? Hay algunos que ya vienen de haber estudiado otra carrera. No. O sea que son nuevitos. ¿Mm? Bien, son solamente
escuchar y absorber todo como esponja. Ustedes comienzan una nueva vida que es la vida universitaria. La vida universitaria depende pura y exclusivamente de ustedes. O sea, ustedes no van a tener, a ver, estudia, por favor, un profesor que le diga estudia, no. O sea, ustedes comienzan una nueva etapa. Ya son, la mayoría tiene más de 18 años, ¿no? Bien, o sea que son responsables. Y según nuestro Código Civil, muchas autorizaciones podemos hacer a partir de los 16, ¿no es cierto? Inclusive algunas cosas puedo hacer sin autorización de los padres. Bueno, aquí depende de ustedes. El éxito en las materias, en el estudio, en lo que ustedes sean, es pura y exclusivamente de ustedes y para ustedes. Ni siquiera de sus padres. O sea, los tienen la posibilidad de asistir a una educación superior, que no la tienen cualquiera. Partan de ahí. Ustedes tienen esta posibilidad que muchos no la tienen y han elegido. Entonces van a saber distinguir, porque la elección la han hecho ustedes. Entonces ven para aprovechar lo que me dan porque yo lo quiero. Nadie los obliga. Ustedes han elegido eso y es muy importante porque es el futuro de ustedes. ¿Y por qué les diré todo esto? Precisamente por el desarrollo de la clase, por lo que ustedes pueden aprender y el para qué van a aprender, porque lo aprenden para ustedes y luego poder darlo a los demás. Aquí ustedes son responsables, no tienen una maestra jardinera ni un maestro jardinero que va a estar detrás de ustedes. Vení, no llegues tarde, vení, copia, vení, hacer el power, vení a apagar el teléfono, vení. No. ¿Estamos? Esto depende de ustedes. Y el estudio depende de ustedes. Quizás ustedes digan, Juancito es más inteligente, va a terminar antes. No, Lidia es mucho más inteligente, no le cuesta nada. Le digo por experiencia, la universidad depende de ustedes y de las ganas que le pongan. Y no pierdan tiempo, porque quien se recibe, quien es alguien desde el punto de vista profesional, ¿saben quién es? Quizás no sea el más inteligente, el más vivo, ni el que capta el velo. El que hace esto y se sienta y estudia. Es lo más importante. En horas de estudios, horas sentarse. Y eso hace la costumbre de cómo se estudia en la universidad. Ya no se estudia 1 hora por día cuando estoy por rendir. Se estudian varias horas y varios días. La prioridad la ponen ustedes. Ustedes solamente tienen que estudiar. Son los privilegiados, porque hay gente que tiene que estudiar y trabajar. Entonces, pónganle la gana y la responsabilidad de quien solamente estudie. Otro consejo que le doy para derecho, porque no creo que sea una materia que les encante a ustedes por el tipo de carrera que han elegido, ¿no es cierto? Ustedes han elegido abogacía. Yo he elegido derecho, a mí me encanta. Pero ustedes dirán, imagínense si yo tengo que hacer contabilidad, matemática, horror. No me den nada, vengan con números de cálculo, no. Sin embargo, he tenido que estudiar economía política, derecho comercial. A mí no me gusta demasiado, pero hace a mi carrera y lo he estudiado con ganas. Y esto, el derecho que ustedes van a ver, esas nociones básicas que van a tener, derecho civil,
o derecho privado, que tienen los chicos de Contador Público Nacional. Luego van a tener derecho administrativo y derecho constitucional, a lo mejor les toque conmigo administrativo. Van a ver que son nociones básicas, pero que hacen a la formación de nosotros como personas y como ciudadanos y de ustedes en el ejercicio luego de su profesión, que les va a servir mucho en todo tipo de asesoramiento. Por eso es importante que ustedes entiendan para luego poder sí memorizar definiciones que nos parece que son importantes, pero para distinguir, para que no los confundan. Generalmente la opinión pública que confunden las terminologías y ustedes y nosotros nos hacemos una idea que a lo mejor no corresponde a lo que es precisamente en el ámbito del derecho. Entonces, a usted eso le va a servir muchísimo. Derecho constitucional, derecho administrativo, y comenzamos por esto que es el derecho civil o comenzamos por esto que es el derecho privado. ¿Alguna pregunta, algo que les sobre la materia, sobre el desarrollo de las clases, sobre, antes de comenzar a hablar de lo que es esto, el derecho civil? ¿Nada les ha quedado en el tintero? Fuerte. El Código Civil y Comercial, o lo pueden bajar algunos articulados porque están en todas, o sea, por internet lo pueden, o si no, pueden comprarlo. Si lo quieren, lo pueden comprar en cualquier librería. Hay distintas editoriales que son más o menos económicas. No sé si lo tendrán en la fotocopiadora, pero cualquier código civil y comercial, aunque sea chico, les puede servir. En el dossier está escrito y están transcripto el articulado de que nosotros vemos y desarrollamos y luego lo explicamos. Pero lo pueden tener porque es importante y porque les va a servir tener, ¿no? Es como un libro básico que tendríamos que tener todo. Es como tener la Constitución de la Nación. Todo ciudadano tiene que tener la Constitución de la Nación Argentina como base. El Código Civil y Comercial es muy bueno que ustedes lo tengan porque después van a tener ustedes derecho comercial. 1, 2, donde ven sociedades, la formación, y que está aquí también en este Código Civil y Comercial con la reforma que unió a los 2 códigos que existían con anterioridad. ¿Estamos? Bien. Algo que los lunes van a tener, yo generalmente los lunes para comenzar 8 menos 10. ¿Por qué? Porque doy seguida las clases hasta las 9:30. ¿No? Yo de ahí ya me voy a tribunales. O sea que tratemos de estar en lo posible puntuales. ¿Algo más que me quieran preguntar? Así yo les cuente qué es lo que me gusta a mí. ¿Que les haya quedado en el tintero algo? Bueno, ¿qué es lo que me gusta a mí? En lo posible que seamos puntuales. Si alguien tuviera algún tipo de problema personal o algo, me lo dice. ¿Qué más me gusta a mí? Que la materia y las clases sea una clase amena en donde yo les pueda explicar las veces que ustedes quieran. O sea, yo no tengo problema hasta que ustedes entiendan, porque en la medida que entienden, luego van a poder plasmar en el estudio. O sea, ustedes me dicen, no entendemos, vuelvo. Para eso quiero que me atiendan. Para eso quiero que los celulares estén en silencio y que no estén con celulares cuando yo esté dando clase. En realidad, la única que está con el celular por alguna urgencia soy yo.
Si ustedes tienen una urgencia, por eso digo, pónganlo en silencio, me levantan la mano y van a ver qué es lo que ocurre. ¿Está? Porque puede ocurrir que tengan alguna situación especial, me levantan la mano y yo ya sé, van a ver qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre. En lo posible tampoco me gusta que conversen entre ustedes, porque esto, para mí es una falta de respeto a los compañeros que atienden y a mí como profesor, porque uno trata de dar todo en estas horas de clase que tiene. Me parece que es importante que escuchen para entenderlo, ¿no? Porque es lo mismo que a mí me den una clase de matemática, voy a tener que estar así, no entiendo nada. Y porque además no es algo que he elegido, y a lo mejor a ustedes por ahí sí les gusta. Yo he tenido alumnos que les ha encantado derecho y a otros que no les ha gustado nada, porque no les gusta memorizar y porque no les gusta y está bien. Eso no los desmoralice a ustedes las materias. Ustedes han elegido la profesión mirando qué es lo que yo siempre les digo, le dije a mi hijo, qué es lo que ustedes quieren ser, cómo se ven el día de mañana. A lo largo de la carrera van a tener materias que les va a gustar más o menos o que no les va a gustar. Pero eso que no los baje a ustedes en la elección de la carrera. Ustedes miren qué es lo que les gustaría ser, cómo se ven, cómo serviría yo. Toda carrera va a tener materias que le va a gustar y materias que no le va a gustar y materias que le va a gustar poco. Así que en eso vamos a tener que poner más esfuerzo para tratar de encontrar algo lindo. O sea, que no los desmoralice eso. ¿Estamos? Bien. Vamos a comenzar. Entonces, algo que me quieran preguntar, algo que me quieran decir. Sí, además, está en la página. Bien. Pueden verlo en el teléfono. Lo único que cuando yo hable, esto no lo tienen. O sea, la utilización del Power solamente, no vayan a querer estudiar ahí en los Power. No estudien de apuntes, chicos. Porque hemos visto que andaban circulando unos apuntes chiquitos, así no sé de quién lo ha hecho, no sé si inclusive otro profesional, no sé quién, de otras partes, no de aquí. Y conceptos de confusión, todos confundidos, pero además de eso, están pobres en la conceptualización, pueden explicar. Entonces, 3 líneas eso y no lo entienden. Así que vamos a lo seguro, tienen el dossier que lo ha hecho la cátedra y con esto pueden estudiar. Bien. La primera parte de la unidad número 1, la unidad número 1 se divide de 2 partes. La primera que nos habla del derecho y la segunda parte que nos habla de las fuentes del derecho. Y hablar del derecho primero significa dar una definición de lo que es el derecho. Y sí, pero vamos a ver el por qué esto del derecho, o sea, por qué estudiamos el derecho. Imagínense que el hombre, la mujer, nosotros como personas, vivimos en una isla. Siempre pongo un ejemplo, ¿no? Una isla donde tengo de todo. Tengo todo que está a mi disposición. Eso, tener todo a mi disposición hace que yo no necesite de nadie, ni de nada, con nadie, por nada. El hombre que vive, la mujer, la persona, si nosotros vivimos solos, no peleamos con nadie, porque tenemos todo a nuestra disposición. Ahora, cuando dejo de vivir sola y comienzo a convivir, esa convivencia hace que
comience ante todo algún tipo de dame, no te doy, dame, es mío, no es mío, nos arreglamos. Entonces, los conflictos. Nosotros que vivimos en sociedad, vivimos en conflicto, ¿no es cierto? ¿Mm? Algunos más, algunos menos, conflictos que terminan en la justicia porque se transforman en litigios, pero vivimos por el solo hecho de vivir en sociedad. Yo hago siempre un ejemplo. ¿Hay alguien que es hijo único aquí? ¿Hijo único? Todo. Hermanos, le han devuelto la amiga sin decir nada a la amiga, mira cómo me lo he devuelto roto. También. ¿Por qué mami le pone a él porque es varón 2 huevos fritos y a mí poquita papa con un solo huevo frito porque el otro come más, deja salir más tarde, a mí no, mis amigas no la quieren? Y es así. Imagínate, en la sociedad no va a haber conflictos. Y siempre los hubo. No es ahora más o menos. Cuando comenzamos a vivir en la sociedad, comenzamos con los conflictos. Y si para mí que soy creyente, si leo la Biblia, me voy allá y veo cómo había ya conflictos entre los mismos hermanos por el poder, por la bendición del Padre, por la continuación de lo que era un apellido, un linaje, etcétera. O sea, siempre había conflicto. Si me voy allá al derecho germano, al derecho romano, los griegos, ¿cómo peleaban? Las conquistas, ¿cómo se hacían? ¿Y qué tendrá que ver esto con el derecho? Que precisamente cuando dejamos de pensar solamente en la fuerza, porque ¿quién es el que vence o vencía? Y ojo, ¿no? En distintas maneras hasta el día de hoy. ¿Quién vence ante los conflictos? El poderoso, el que tiene más fuerza sobre el más débil. De David y Goliat, nosotros es una cuestión bíblica, pero siempre las grandes conquistas, ¿quiénes los han hecho? Los poderosos. La fuerza por sobre la razón. Entonces, pensamos o empiezan a pensar de que sobre la fuerza para poder vivir en cierta armonía y conformar una comunidad en un pueblo, era necesario que sobre la fuerza prime la razón. Ustedes, en la vida cotidiana, diaria, familiar, estudiantil, con sus amigas, con su pareja, hacen primar la razón por sobre la fuerza, van a poder disolver o resolver los conflictos de mejor forma y mucho más rápido y sin tantas heridas. Porque la violencia en cualquiera de sus formas trae heridas graves, irreconciliables con la paz. Es lo que pasa en la guerra y es lo que pasa en cualquier tipo de relación en donde se resuelve los problemas con la violencia. ¿Y no les parece que es así? Cualquiera sea la forma
de violencia. Y el derecho aparece precisamente para decir, más allá de la violencia, existe esto que es el derecho para resolver o para disolver conflictos y evitar cuestiones mayores. Porque a través del derecho, en sus distintas normas que lo conforman, yo voy a tratar de resolver ese conflicto. Miren que hablo de resolución de conflictos en la sociedad. A través del derecho, no hablo de justicia, hablo de resolución de conflictos. Hablo de evitar litigios o en la justicia resolver o disolver ese litigio. Y esto de las normativas, esto de las normas que vamos a ir viendo, ¿qué serán esto de las normas que me están hablando? Han aparecido siempre a lo largo de la historia. En la antigüedad, ¿cómo se resolvía para evitar ir a incendiar toda una casa porque alguien le había robado a otra persona? Y primero aparece la llamada ley de talión. ¿Ustedes la conocen, la ley de talión? ¿No conocen la ley de talión? Fuerte. Ojo por ojo, diente por diente. Vos me robas y yo te robo. Vos ingresas a mi casa y yo a la tuya. Entonces, miren cómo van apareciendo las primeras normativas. Ya no te voy a ir a quemar tu casa, te voy a sacar a vos porque vos sos el que me ha ocasionado esto. Y son las primeras normativas en la antigüedad que se van a utilizar como premisas para resolver el conflicto limitándolo. Hasta los 10 mandamientos aparecen como las primeras normas de comportamiento que se dan dentro de una comunidad. Y es precisamente cuando nosotros hablamos de la comunidad, hablamos de la sociedad, hablamos de con un lugar determinado, en un momento determinado, con un gobierno determinado, con un territorio determinado, para que podamos hablar así, que necesitan de ciertas normas del derecho que sirven para armonizar el comportamiento de la sociedad, para que se respeten las mismas, porque es caos. Imagínense, nosotros vivamos en un país, en una ciudad, en una provincia, en una comunidad, en donde no existan pautas de comportamientos del uno con el otro. Todo sería un caos. Por eso necesitamos una regulación de conductas, que es lo que hace el derecho. El derecho sirve para regular la conducta de los sujetos que viven en la comunidad. Ahora, esas normas, conducta de comportamiento, tienen una nota características que no la tienen otras normativas, que es la coerción. ¿Saben lo que es coerción ustedes? Coerción significa fuerza, el cumplimiento por la fuerza. Cuando digo que tengo un poder coercitivo, tengo un poder impuesto para hacértelo cumplir. Y si no lo quieres hacer voluntariamente, por la fuerza. Cuando alguien utiliza, a ver, no,
ha utilizado la coerción es muchas veces la violencia. Lo que pasa es que la coerción puede ser legítima si está dada por la ley o ilegítima, si no deviene de la ley. Y esta es la nota característica de las normativas de derecho. Estoy hablando del derecho en general. ¿Y por qué? Porque existen otras normas que a lo mejor ustedes conocen como normas, pero que vemos todo el día. ¿Qué son las normas de trato social? O las normas. El ingresar al aula y decir buenos días es una norma de trato social, de costumbre, de educación. Yo llego. Vamos a ver la unidad número 1. ¿Qué dirán ustedes? ¿Hay algo que me impone que yo los salude a ustedes? No. ¿Pero qué dirán? Qué maleducada. Esta vieja que se cree que viene aquí, que no dice siquiera buenos días. No. ¿Sí o no? Bueno, las normas de costumbre consuetudinaria, decimos nosotros, o de trato social, son aquellas pautas que hacen a la educación, valga la redundancia, a la costumbre, al trato diario que nosotros tenemos. A diferencia de las normas del derecho, no imponen nada que obliguen a ese comportamiento, pero hacia la convivencia social y pacífica. ¿A ustedes les agrada más que desayuno con limón todo el día, que los trata mal? ¿O alguien en donde ustedes pueden sentirse contenida, hablar, que les diga buenos días? Y esto muchas veces me lleva a decir que hay algo en las personas que hace esa buena costumbre, ese paz que uno siente cuando está con la otra persona, el ser, es la soberbia, ¿no? Y la soberbia es creer que nosotros no necesitamos, y por lo tanto, ¿para qué saludar? Si yo soy la profesora, vos sabés qué necesidad tengo. Y nosotros vivimos en comunidad. Y nosotros necesitamos del otro. Y cada uno de nosotros necesita paz social. Y eso a todo nivel. Familiar, en el ámbito de diversidad, en el ámbito de las amistades y en el ámbito de las relaciones de pareja, que termina con lo que comúnmente nosotros llamamos el respetar a la otra por el hecho de ser. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que me interesa que ustedes entiendan? Que nosotros, como vivimos en comunidad, para que esa convivencia y ese vivir en la comunidad y en la sociedad sea pacífica, debe haber orden, ese ordenamiento jurídico que está investido de, que me dice cómo debe ser el comportamiento para lograr esa paz y esa convivencia social. Y a la par de esas normativas del derecho, yo tengo normas de costumbre, de trato social, que se diferencia de las normas del derecho
porque no tienen poder de fuerza, poder de coerción para su cumplimiento. ¿Estamos? Bien, no se asusten cuando empiece a toser, por ahí traigo agua. ¿Por qué? Porque tengo un docente que cuando hablo, empiece con esa tosecita. ¿Y qué es el derecho? El derecho, ¿de qué es ese? ¿No? Nosotros lo vamos a ver así como ¿qué es el derecho? Punto de vista, como así también tipos de normas que configuran otros derechos que lo vamos a ver. Pero en general, cuando yo hablo del derecho, hablo conjunto de normas impuestas por el Estado. El Estado me impone estas normas. El Estado, que es la sociedad, esa comunidad que vive en un lugar determinado, que tiene su costumbre, su propio idioma, su propio territorio, su propia población, que son los elementos que conforman al Estado. Entonces, el Estado me impone esas normas, ese conjunto de normas. Carácter coercitivo, dice la Constitución. O sea, el mismo Estado establece una sanción, el uso de la fuerza para que se cumpla. ¿Qué regula las conductas de las personas para permitir su vida en sociedad? El Estado me impone a mí las normas para que nosotros, de positivos y utilizando con uso de la fuerza, las conductas de nosotros como personas y poder vivir en sociedad, evitando peleas, evitando conflictos y litigios todo el momento que no van a tener solución si yo no tengo una norma que me diga cómo debo comportarme. Y si no lo hago, lo que me puede ocurrir. ¿Está? Para diferenciar precisamente de otras normas morales, normas de buenas costumbres. Como sociedad condenamos con normas morales ante situaciones que todavía no sabemos si son así o no. Condenamos por la opinión que escuchamos. Hay una condena social, condena moral, que a lo mejor luego no es de hermano, nos encanta condenar. Ahora, ¿tiene sanción? No, más que el la aquella, la conozco, no tiene nada que ver. Sin embargo, le he condenado por lo que me ha dicho. Bueno, ese es el comportamiento de otras normas de condena social. Borda ha sido un gran profesor de derecho civil, de derecho privado, el derecho conjunto de porque regula el comportamiento de nosotros, establecida por el Estado, porque es precisamente el que poderes del Estado. ¿Ah? Eso lo Estado, nosotros nuestro Estado con el público tiene 3 poderes: poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. Y el poder legislativo es el que en principio tiene el gran mando de crear todas las normas, los proyectos ley, sanciona las normas. El poder ejecutivo puede hacer solamente en determinado momento, en estado de necesidad y urgencia, a través de los decretos ley. Pero la ley en sí misma que regula los comportamientos, ¿quién la hace? El poder legislativo, que representa uno de los poderes del Estado. Por eso esa conjunto de normas de conducta humana sirve para
establecidas por el Estado, y a él dice, con carácter obligatorio, que es lo mismo decir con carácter coercitivo, por intermedio de la fuerza, o sea, es obligatorio el cumplimiento de esa normativa y conforme la justicia, o sea, conforme la revisación que puede hacerlo el Poder Judicial en caso de incumplimiento. Ahí nosotros tenemos dos definiciones similares de lo que puede ser el derecho. Y luego dice, conjunto de normas y con las normas del derecho pueden ser de por ejemplo, o me refiero a derechos. Una norma de un derecho, que es el derecho constitucional, es el artículo, por ejemplo, para que ustedes sepan lo que es una norma, que es un articulado. Si yo voy a la Constitución de la Nación, que no es derecho civil ni derecho privado, es derecho público. Pero para que ustedes sepan lo que es una norma constitucional, el artículo primero me dice, la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según lo establece la presente Constitución. Es una norma del derecho constitucional que me dice la forma de gobierno que nosotros tenemos. ¿Qué forma de gobierno tiene el Estado argentino? Representativo, republicano y federal. ¿Por qué saben eso ustedes? Porque la norma o el artículo primero de la Constitución de la Nación así lo establece. Y es así. Y obligatoriamente es así. Nosotros debemos respetarla y las autoridades deben respetarla. Después vamos a ver el significado de lo que es representativo, republicano y federal. ¿Me hago entender? Esta es una norma del derecho. Representativo, ¿por qué? Nosotros no nos gobernamos solos. ¿Quién nos gobierna? Las autoridades que elegimos. Republicano, ¿por qué? Porque no tenemos dictadura. Porque el legislativo, que tiene su función, un poder ejecutivo con su función y un poder judicial con su función. No se pueden entrometer. Poder ejecutivo no puede cumplir función judicial nunca, aunque quiera. No puede. Somos república. ¿Estamos? Bien. Y federal, ¿por qué? Porque nosotros reconocemos un gobierno central y la autonomía de las provincias. Bueno, y ahí tenemos una norma constitucional que regula las conductas de nosotros que nos debemos comportar conforme a esas pautas. Y ahí tenemos una norma. A ver, si quiero hablar de una norma del derecho penal, el que comete homicidio tendrá una pena privativa de libertad de 8 a 25 años de prisión. Tengo una norma de derecho penal que regula la conducta de quién de que ha cometido homicidio. No me dice no mates, no, me dice si matas vas a tener una pena privativa de libertad de 8 a 25. Puede variar según haya más o menos atenuantes, agravantes, etcétera, etcétera. Entonces, me describe la conducta y me describe la sanción. Y esa es una norma del derecho penal. Del derecho civil, se llama persona menor de edad hasta los 18 años. Entonces, me describe quién es la persona menor de edad a los 18 años. A partir de los 18 años yo soy mayor de edad. Después tenemos normas del derecho procesal, que me dice cómo va a ser el proceso, cómo debo hacer la demanda, qué tiene que hacer el demandado, o sea,
Todas esas son normas articuladas que va a regular la conducta de nosotros, de las personas en la comunidad. Todo eso con derecho. ¿Me han entendido? Bien. Que regulan acciones u omisiones de las pero no que puedan producir consecuencias en terceros y a las demás personas. Todo del derecho regula tanto lo que hice como lo que no hice y las consecuencias que puedan tener. El Código Civil me establece la obligación alimentaria de los padres con relación a los hijos. Y me regula también la omisión o el incumplimiento de la obligación mediante un proceso impulsivo. O sea, me establece tanto la obligación de hacer como las consecuencias ante la omisión de esa obligación, que puede traer siempre efectos con relación a las partes o al tercero, al menor que es víctima del incumplimiento de la obligación alimentaria, como al padre, como a los abuelos, etcétera, etcétera. Ejemplo, tienen ese derecho de visita de sus nietos. Pero también me regula lo que pueden hacer los abuelos en el caso de que existe el incumplimiento de ese acercamiento a su nieto si es que no existe causa justificada. O sea, regula la acción como la omisión cuando ocasiona perjuicio. Todo eso es derecho. Impuesta por el Estado, heterónomas por la calidad y cantidad de las distintas formas de las normas. La norma del civil es distinta a la norma del derecho procesal en cuanto a al silogismo, no a las consecuencias que puede traer aparejada. A ver, como para que entiendan esto, no tienen la obligación de saber, pero las normas del derecho procesal son dinámicas porque me dice cómo se lleva a cabo un proceso. La norma del derecho penal me dice qué es lo que es un homicidio. La norma del derecho procesal penal, cómo se va a llevar a cabo un proceso para imputar a una persona por homicidio, para que se defienda, para que la condenen y cumpla la condena. ¿Me hago entender? La norma del derecho civil me dice lo que es dice cómo llevar a cabo un juicio. Quien no cumple con esa obligación alimentaria, el juez, luego de un proceso, lo condena a cumplir obligatoriamente. Por eso es que las normas son de distintas formas. Son impuestas por, no sé qué quiero decir aquí, más allá de la decisión de cada persona, porque yo no la voy a adaptar a la norma que yo quiera, y son por las autoridades del Estado. Son coercitivas y obligatorias, ya hemos dicho por qué. Las normas jurídicas deben ser cumplidas. ¿Por qué? El incumplimiento trae consecuencias jurídicas. La misma norma establece las consecuencias jurídicas. Consecuencias que van a ser impuestas para su cumplimiento obligatorio por el juez. Y la finalidad es establecer un orden justo, dice aquí, yo prefiero llamar un orden social que me permita vivir en paz social dentro de la comunidad. Porque cuando se resuelve el conflicto en la justicia, luego de un proceso judicial, no sé si se hace justicia. Lo que sí sabemos es que se resuelve un conflicto y queda resuelto. Y si ustedes tratan, a ver, de recordar algún juicio que obtuvo una resolución para resolver ese conflicto, ¿es justo o no justo? El juez resuelve con lo que tiene, conforme se lo acercan, y más aún en un proceso civil que en un proceso penal.
porque el juez siempre es un tercero. En algunos procesos de familia a lo mejor va un poco más allá por la naturaleza del proceso. O en el caso de denuncia de violencia de género por la naturaleza del proceso. Las causas civiles resuelve el conflicto conforme lo acercan las partes. Y en las causas penales conforme la acusación que existe y la defensa. ¿Ustedes creen que es justo la condena de los juicios de los chicos que mataron a Fernando allá en Villa Gesell? Algunos dirán sí, otros que dirán no, otros. ¿Qué es lo que se hizo? Se resolvió el conflicto conforme lo que las pruebas que existen y la valoración. De ahí en más se apela por si hay un error, hay otras pruebas, etcétera, etcétera, porque hay una segunda instancia. Pero ¿qué es lo que hizo el tribunal? Resolvió ese conflicto. O el chiquito que lo han matado en San Juan, que lo mató la mamá y la pareja de la mamá. ¿Es justo? No es justo, pero se resolvió. Bueno, para eso está precisamente las normas, para resolver, para que nos permitan vivir en comunidad, para que tengamos una cierta paz social. Si no, seguimos y seguimos. Lo peor que hay es no resolver. ¿Ustedes se dan cuenta hasta en la vida íntima qué nos hace mal a nosotros cuando no resolvemos un problema, o no es así? Si yo con vos como amigo no resuelvo, estoy todo el día pensando. Si estoy mal con mis padres, no están todo el día pensando. Con mis hermanos, con mi pareja, no están todo el día pensando. No, resolver las normas que van a ser carácter coercitivas, impuestas, etcétera, etcétera, el conflicto que nosotros tengamos. Bueno, vamos a avanzar un poquito. ¿Van bien hasta ahí, chicos? Sí. Bien. Sí. Ahora, el derecho siempre es uno. Yo no puedo hablar de distintos tipos del derecho, sino lo que vamos a hablar son los distintos puntos de vista del derecho. El punto de vista objetivo, el derecho del punto de vista subjetivo, el derecho del punto de vista científico. Esto generalmente le preguntan en examen. Recuerden entonces, cuando yo hablo de derecho, hablo de un solo derecho. El derecho es uno. Según cómo lo mire, como si fuera una moneda, puedo hablarlo desde los puntos de vista de considerar ese derecho. Y hablo del derecho desde el punto de vista objetivo. ¿Por qué? Porque es el ordenamiento jurídico como sistema. Es decir, son todas las normas, todo el articulado que está aquí, por ejemplo, en la Constitución Nacional. Es derecho objetivo. El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos y el establecimiento del juicio por jurado, artículo 24, derecho objetivo. La Nación Argentina, artículo 16, no admite prerrogativa de ni de nacimiento. No hay en ello fueros personales ni títulos de nobleza. Todos los habitantes somos iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Artículo 16, norma del derecho objetivo, que me habla precisamente de la igualdad ante la ley. Esto del derecho objetivo en la Constitución de la Nación. Si yo me voy... ¿Quiere hablar? No. Bien. Janine, nuestra ayudante de CAT,
Así que, bueno, ¿quieres cómo vas a hacer para es la Todavía no les he dicho nada. ¿Me puedes hablar? ¿Quieres que le diga? Sí, sí, Bien. que pasen, no. Ustedes van a pasar pasen una hoja y bueno, de eso van a Y me lo dan a mí. Yo después te le doy a Chanel. Sí. Ajá. Bien, a ver, ¿dónde puedo encontrar también normas del derecho objetivo? Y en el Código Civil, vamos al Código Civil. Artículo 432, por decirle cualquier. Los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la vida en común y la separación de hecho. Con posterioridad al divorcio, la prestación alimentaria solo se debe en el supuesto previsto en este código o por convención de las partes. Esta obligación se rige por la regla relativa a los alimentos entre parientes. Ahí tenemos una norma del derecho civil que establece el carácter objetivo. El derecho a votar, el derecho a contraer matrimonio, o sea, me habla en sí de pautas de reconocimiento de derecho a lo largo de la distinta legislación. El derecho del trabajador, etcétera, etcétera. Por eso es que sigue diciendo en las constituciones, el Código Civil, en lo que salen, por ejemplo, los derechos que ustedes tienen como estudiantes. O sea, normas que en general me describen el derecho, el de transitar libremente, el de ejercer una profesión e industria lícita. O sea, me habla en general el derecho desde el punto de vista objetivo, marcando esas normas que cualquier ordenamiento jurídico me los reconoce. Puede estar en la legislación laboral, en el código laboral, los derechos que yo tengo como empleado, los derechos que tengo como empleador, etcétera, etcétera. Mientras que el derecho desde el punto de vista subjetivo es la otra cara, porque es la facultad de ejercer ese derecho y que me lo reconozcan. El Código Civil me dice que me describe lo que es el matrimonio y quién puede contraer matrimonio. Cuando yo voy al registro civil a contraer matrimonio con otra persona, ejerzo mi derecho de contraer matrimonio. Ese es mi derecho subjetivo y que los demás me lo reconozcan. La Constitución me habla que yo tengo el derecho al voto. Cuando voy a emitir mi voto, hablo precisamente de ese derecho subjetivo, hago uso de mi derecho subjetivo, de mi facultad. Yo la ejerzo, ¿estamos? Y me reconocen los demás. Y el derecho desde el punto de vista científico es precisamente considerar al derecho como ciencia, porque tiene un objeto de estudio que son ante todo las normas jurídicas conforme el comportamiento humano y un método específico que es el método jurídico para estudiar el derecho. ¿Y esto es por qué? Y porque principalmente las ciencias duras hablaban de ciencia del derecho y no de reconocerlo al derecho como una ciencia. ¿Y por qué? Porque el derecho es opinable. Y porque la terminología y los conceptos importantes del derecho varían lamentablemente. Y porque muchos conceptos no existen de una manera unívoca, sino multívoca, y eso lleva a que uno dé su opinión. Entonces, ¿qué nos decían los de la ciencia dura? Miren, el derecho no es a ver, no tiene el valor científico que tienen las ramas de la ciencia dura. Porque si yo pongo H2O, ¿qué es? Y si estoy en China y pongo H2O, ¿qué van a decir los chinos? Y si estoy en Alemania y
Así somos nosotros, dicen los docentes. En cambio, ustedes el derecho no. Porque para vos el derecho positivo es lo más importante. Para vos no, vos sois un naturalista y dice que lo más importante es la filosofía del derecho y lo que viene de la naturaleza del derecho. Para vos el derecho procesal es el ejercicio de la acción. Para vos no, lo más importante es la pretensión. Como tiene conceptos múltiples y es así, entonces no es una ciencia. Entonces sale el derecho a decir, sí, es una ciencia, tiene conceptos propios, tiene un método propio y el estudio de la normativa que es distinta. Nosotros cuando estudiamos el primer año de introducción al derecho, o sea, no lo van a ver ni nada, pero vemos las categorías, normas del derecho. Se hace como un estudio en base a la lógica, se estudia mucho silogismo. Cuando un juez hace una sentencia, tiene que bajar toda esa norma al caso concreto. Y para eso se utiliza mucho la lógica. No es fácil porque a partir de lo que se describe, digamos, como lo que ha acontecido, ¿cómo voy a aplicar esa norma que está arriba a ese caso concreto? Lo que las partes me han dicho, cómo lo que han probado, quién tenía que probar, cuáles son las pruebas, cuáles son las valoraciones. No es sencillo, es toda una estructura lógica para poder resolver el conflicto. Por eso decimos nosotros, están equivocados y sí es verdaderamente una ciencia. Entonces, repito, idea general, el derecho siempre es uno solo. Nosotros podemos estudiar al derecho desde distintos puntos de vista. El derecho objetivo es la normativa, son los artículos que podemos encontrar en las distintas legislaciones, ley de educación, los decretos, en la Constitución. Yo les he dado el ejemplo en el Código Civil, en el Código Penal, que describe lo que es el derecho objetivo, me describe la norma, la forma de gobierno en el ámbito del derecho constitucional, el derecho a votar, el derecho a contraer matrimonio, el derecho a los alimentos, el derecho sucesorio, el derecho a ser declarado heredero, el derecho de usted en la educación. O sea, me describe en sí ese derecho del punto de vista objetivo. Desde el punto de vista subjetivo, la facultad que yo tengo para que ejercer ese derecho, para que se me lo reconozca y se me lo respete ante todos los demás. Por eso hablamos facultad, posibilidad de una persona para obrar de determinada manera frente a terceros. Si la Constitución me dice que yo tengo derecho a votar, voy a emitir mi voto. Y ese es el derecho subjetivo, cuando hago uso de la facultad de ese derecho reconocido desde el punto de vista objetivo. Facultad que proviene del derecho objetivo, el derecho a votar, a contraer matrimonio. Existen derechos patrimoniales, reales, intelectuales, el derecho de la propiedad sobre una cosa. Me lo reconoce el Código Civil. Cuando voy a ejercer y hacer uso de ese derecho de propiedad, es un derecho subjetivo. Y luego el derecho desde el punto de vista científico, que es considerarlo al derecho como ciencia verdadera, con un método específico y con un reconocimiento del valor de ese derecho como ciencia. Bien, avanzamos un poquito más. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Bien, aquí nosotros vemos esto del derecho a... El derecho positivo, porque estaba antes, que no. ¿Qué está aquí?
El derecho positivo. ¿Qué es esto del derecho positivo y por qué hacemos esta definición, esta distinción del derecho positivo? Para diferenciarlo de qué. Nosotros lo que vamos a estudiar es el derecho civil, base de la materia. Pero eso significa que hay una distinción de los distintos puntos de vista del derecho. Hay otra gran distinción que es entre el derecho positivo y el derecho natural, que ustedes no lo ven aquí, el derecho natural. Pero yo les pongo como antecedente porque nosotros vemos este derecho positivo y no el derecho natural. En el ámbito del derecho hay una gran discusión que es el derecho positivo y el derecho natural. Los ius positivistas y los ius naturalistas. Nosotros lo vamos a ver a los ius positivistas. Ius significa en el ámbito del derecho romano, por eso se dice los que siguen el derecho natural. Los ius naturalistas, que ustedes no lo ven, ellos dicen que el hombre no crea el derecho, que el derecho siempre existió, que hay un reconocimiento y que viene de la naturaleza, de Dios. El derecho ha existido siempre, el hombre no crea nada de las normas y los reconoce. Hay principios básicos que vienen de la naturaleza, ante todos, que están emparentados con lo que es la filosofía jurídica. Entonces, razonamiento para los naturalistas siempre lógico, que siempre existió y en donde siempre habla silogismo en el reconocimiento de ese derecho. Y en los institutos del reconocimiento y hablan del lenguaje, los tipos de lenguaje. O sea, todo lo que sea filosofía jurídica, cómo interpreto jurídicamente con una base filosófica. ¿Por qué? Porque el hombre no ha creado nada. Lo creó la naturaleza, Dios, y un natural. Y luego hablamos del derecho de los positivistas que dicen que el hombre crea el derecho. O sea, es la persona, nosotros creamos las normas del derecho. Si han existido o no, puede ser, pero nosotros la traemos. Las personas creamos el derecho. Y son los ius positivistas o hablan siempre del derecho positivo. Ahora bien, podemos distinguir ese derecho positivo y se hace una división de lo que sería el derecho positivo. El derecho positivo es el derecho creado por el hombre vigente, aquí y ahora. El derecho que nos regula, el derecho que nos rige a nosotros. Hay una distinción en cuanto al tipo de derecho. Tenemos un derecho histórico y un derecho vigente. Pero esto para hacer un poco precisamente de historia o de distinguir ese derecho en el tiempo. Así, el derecho histórico, el derecho que existió antiguamente. El derecho vigente es el derecho que nos rige, que regula nuestras conductas aquí y ahora. A ver, derecho del punto, Yani, ¿quieres que vayan pasándote la... Ah, y si quieres que me lo dejen a mí, yo te doy. Da, de María. Bueno, yo te lo doy si no te lo doy el miércoles. ¿O quieres que te lo pase? El miércoles te lo dejo, yo a las 8 estoy, creo que en la edad. Esta es la 17. También en esta, bien. Dale, Yani, gracias. Para que no hagamos 10.500 listas y cuidemos el planeta. Vamos a comenzar una lista, saquen una hojita, ¿ya han hecho? ¿Están pasando? Bien, no hagan 10.500 listas, ¿no? Cuidemos el planeta, por favor. Bien. El histórico
hace una distinción entre el derecho hispánico, el derecho indiano, el derecho colonial y el derecho patrio, o sea, cómo fue siendo en el tiempo de nuestra historia, el derecho hispánico, el que vino de España, con las leyes de España que nos regía en la época del virreinato, que se conjugó con el derecho indiano y conformó el derecho colonial por las leyes de India que existían, hasta el derecho patrio, que fue la primera legislación que fue surgiendo a través de la Asamblea del año 13, cuando apareció los primeros gobiernos, las creaciones de las provincias, o sea, todo lo que regulaba en ese momento, pero siempre en el tiempo. Por eso hablamos como el derecho histórico y que sirve precisamente como base para nuestra acción. Y el derecho positivo vigente es el derecho que nos rige ahora. Aquí y ahora, en este tiempo. La primera gran división del derecho positivo es en derecho público, derecho privado, y aquí algunos hablan de un derecho mixto. Pero esta es la gran división, derecho público y derecho privado. ¿Por qué derecho público y por qué derecho público? Que ustedes lo van a ver en el segundo cuatrimestre si regularizan esta materia. Es aquel derecho en los cuales, en un vértice de la relación jurídica que se va a dar, va a estar presente el Estado. En cualquiera de su forma va a estar presente el Estado. En el vértice de esa relación jurídica. A su vez puede ser interno o externo. Interno, regulado dentro del ámbito del país, tenemos el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho público provincial, el derecho municipal, el derecho penal y el derecho tributario. Miren, el derecho constitucional tiene como base el estudio de la Constitución de la Nación Argentina, donde me va a determinar, me habla del Estado y sí, me dice cuál es la forma de gobierno, la religión que adoptamos, me dice cómo está dividido el gobierno en los 3 poderes, me dice qué funciones tienen cada uno de los poderes, me dice cuáles son los derechos, garantías que nosotros tenemos. Mire si no me dice. Regula esa relación del Estado con el ciudadano. Está el Estado en el vértice de la relación jurídica. El derecho administrativo también lo tenemos al Estado como papá que nos regula a nosotros. Los servicios públicos, los impuestos, cómo se va a hacer la obra pública, el acto administrativo. A multar si no cumple con la Dirección General de Renta, eso lo van a estudiar mucho ustedes. O sea, ese Estado. En el derecho público provincial es lo mismo que el derecho administrativo en el ámbito de la provincia, todo lo que sea legislación tributaria provincial, municipal, el derecho tributario que es todo lo que sea impuesto para saber, porque ahí van a tener que ir y van a tener que luchar y para lo cual van a tener que saber las instituciones del derecho civil, la prescripción del tributo, del impuesto, la moratoria, cómo interpreto si hay notificación, si no hay notificación y les va a servir a ustedes, y el derecho penal, porque en el derecho penal persigue en la comisión de determinados delitos el Estado. ¿A través de quién? Del fiscal. A través del fiscal. La obligación que tiene el fiscal, el Ministerio Público Fiscal, ¿ustedes han escuchado hablar del fiscal? ¿Qué es? Acusar, buscar las pruebas. Eres el culpable, todo esto busco yo, por eso es culpable. Se presentó al Estado.
Para que ustedes se imaginen, volviendo al caso de estos chicos que han sido condenados por la muerte de Fernando, lo teníamos a los querellantes, a los padres, y a la par, ¿quién estaba? El fiscal, no el abogado de los padres, porque ellos eran parte civil damnificada y querellante. El fiscal. En todos los juicios que ustedes vean, el fiscal tiene la obligación de perseguir el delito. Si hay un homicidio, está el fiscal a la par para ver si se ha cometido, buscar las pruebas. No lo hace el juez. El juez dirime el conflicto y sentencia conforme a las pruebas. Que les quede eso en la cabeza. ¿Está? El fiscal tiene la obligación de acusar siempre. Busca, recolecta las pruebas y va para imputar. ¿Estamos? Por eso es un derecho público el derecho penal. Porque el fiscal representa los intereses de la comunidad y del Estado. ¿Quién es un mal fiscal? El que no investiga, el que mira para otra parte. Todo lo que sea delito de instancias públicas, de los delitos federales, malversación, caso de corrupción, el caso de secuestro, el caso de tratas, el caso de robo, estafa, homicidio, fiscal. Antes teníamos, y esto ha variado porque eso le da al Estado el poder, porque antes teníamos un juez inquisidor. El juez buscaba las pruebas y te acusaba. Cumplía las dos funciones, bueno, eso no se da. Ahora el juez es tercero y tiene que resolver conforme a las pruebas. Antes yo te seguía como juez, te acusaba y te condenaba. Bueno, eso ya no existe. ¿Está? Bien. El derecho público externo lo tenemos al Estado, pero el Estado representándose ante situaciones con otro Estado, que se regula a través del derecho internacional público. Cuando yo, Estado, pueda tener problema con otro Estado, vecino o no. Entonces, la resolución de esos conflictos se hace a través de las normas del derecho internacional público. Ahora, ese derecho público, ese derecho vigente, positivo vigente, puede ser no público, sino privado. ¿Por qué es privado? Porque no va a estar aquí el Estado, y si está el Estado, está como persona y en igualdad de condiciones. En el derecho privado, o el derecho privado, regula las relaciones entre los sujetos. No lo tenemos al Estado aquí presente. Y ese derecho privado puede ser interno o externo. Interno, el derecho civil que vamos a ver nosotros. El derecho civil regula todo lo relativo a la persona, desde el momento de su concepción hasta su muerte y más allá de su muerte, con otros sujetos, con el parentesco, cuando contraigo matrimonio, el derecho que puedo tener en la cosa, con una propiedad, con una posesión. El derecho que puedo tener cuando me muera, el causante, la herencia, los herederos, por eso regula todo lo que sean los sujetos. Ese es el derecho civil, toda nuestra relación en sí. El derecho comercial, que ustedes lo van a ver aquí, regula la relación del sujeto, pero en su relación de comercio, como miembro de una sociedad, qué tipo de sociedad, la vigencia, cuándo es regular, cuándo es irregular, cuándo entro en concurso, cuándo voy a quiebra. El sujeto, pero en su relación comercial. El derecho agrario, que regula las relaciones de los sujetos conforme a la legislación agraria vigente, legislación de agua, servidumbres, etcétera, etcétera. El derecho forestal también. Y el derecho privado externo regula la relación de las personas de distinta nacionalidad. No hablo de Estado. El derecho internacional público regula mi relación Estado de la nación argentina, por ejemplo, con un conflicto con Bolivia, por las normas del derecho internacional público. El derecho internacional
regula mi relación como privado con otro sujeto de otra nacionalidad. Ejemplo, yo tengo un conflicto con mi marido que es uruguayo por la tenencia de un hijo. Entonces, ahí aparecen las normas del derecho internacional privado que nos regule a los dos nuestra situación privada. No hablo de Estado, hablo de sujetos de distinta nacionalidad. ¿Me han entendido? Bien. Y después nos hablan de este derecho mixto. El derecho mixto es el derecho laboral, el derecho del trabajo, el derecho del trabajador. ¿Por qué le dicen que mixto? Y bueno, porque regula la relación del empleado con el empleador, pero con la presencia del Estado para ayornarse y ponerse siempre al lado del trabajador o del empleado que se dice tiene en esa relación una situación menoscabada con relación al empleador. Entonces va siempre, las normas del derecho laboral tienen un cierto tinte del derecho público, o sea, estatal, a favor, pro obrero. ¿Estamos? Aunque toda nuestra legislación ahora siempre tiene como base el pro hombre, omnibus, pro persona, con las y principios, lo vamos a ver. Comencé a desglosar el artículo segundo y tercero del Código Civil, que son ese control de constitucionalidad, convencionalidad y tratado de todos los derechos humanos vigentes conforme así lo dispone el nuevo Código Civil y Comercial. Hasta aquí vemos, chicos, el miércoles con la doctora Santuch. ¿Alguna pregunta, algo que no hayan entendido? ¿Les ha sido claro todo? Bueno, me alegro, muchas gracias por estar atento. Muy importante para mí la atención que han tenido. Así que muchas gracias. Tráiganme la asistencia y nos vemos, si Dios quiere, con ustedes el miércoles tienen con la doctora Santuch. ¿Estamos?